lo que va a ocurrir, pensamos nosotros, es que todo este descontento que hay abajo, toda esa desconfianza y rabia que hay contra lo que hay arriba, incluyendo los medios de comunicación, llegó a su punto de quiebre. En la clase más baja, no en la clase media, en la clase más baja, los medios de comunicación todos llegaron a su límite de inoperancia, no les creen, no importa pues qué digan. Y entonces si no les creen, si no le creen al Estado, si no le creen al gobierno, si no le creen a la clase política y no le creen a los medios de comunicación, entonces ¿en quién creen? Es donde aparece otra alternativa. Por eso es la queja, dice, esto que pasó en Atenco le ha dado una relevancia a la otra campaña que no le hubiera tenido si no hubiera pasado esto. Y ese es el lamento que tienen ahora. Así que la gente se está volteando a ver y dice, si hay otra cosa. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por permitirnos estar con ustedes esta noche y gracias a Javier Sirriusa, que es director para América Latina y el Caribe de International Crisis Group. Con Javier hemos hablado en varias ocasiones. Este enlace que estamos realizando de México a Bogotá, Colombia, donde se encuentra, bueno, pues nos permite hablar con Javier del tema de lo que en México llamamos autodefensas y policías comunitarias de lo que él y un grupo de expertos de este grupo internacional Crisis Group han estudiado, han informado, han hecho un estudio especial del que hablamos en su momento en el pasado mes de agosto en este programa, hablando de lo que ellos elaboraron en mayo de 2013. Habla de lo que denominan las milicias civiles en México, que es precisamente cuando la población o cuando hay gente civil armada en situaciones de conflicto. El estudio del que hoy queremos hablar en una situación actualizada de lo que ha pasado de entonces a la fecha en México se titula Justicia en el cañón de un arma, las milicias civiles en México. Y te agradezco, Javier, que volvamos a hablar con los meses transcurridos y con el conjunto de recomendaciones que este grupo internacional hacía al Estado mexicano precisamente sobre este fenómeno de las autodefensas. Gracias por estar aquí, Javier. Te saludo desde México hasta Colombia. Bienvenido. Encantado de estar nuevamente contigo, Carmen, y con tu gran audiencia. Bueno, este estudio del que hablamos ahora nuevamente, Javier, se refiere a estudios de caso Guerrero y Michoacán. Hoy el foco de atención principal noticioso de los últimos días, hay que decirlo, en México, es precisamente lo que sucede en Michoacán. La irrupción más amplia y pública de las llamadas autodefensas, situaciones muy críticas y difíciles que se están viviendo precisamente en Michoacán, que nos obligan pues a retomar el tema. Javier, ¿qué análisis se puede hacer en este momento del caso en México y del caso Michoacán? Gracias, Carmen. Nosotros cuando empezamos nuestro trabajo en México en enero del año pasado, haciendo una radiografía de la violencia y tratando de buscar las causas y los efectos de lo que se llamó la guerra contra los carteles, encontramos algo que en realidad no esperábamos encontrar en ese momento, que era la proliferación de grupos de justicia privada en al menos 9 de los estados de la Unión Mexicana y en particular en Guerrero y Michoacán, con una gran densidad tanto de número de miembros como también de legitimidad social, raigambre popular. Allí en ese informe nosotros indicábamos, en el caso de Michoacán, hicimos un estudio en la comunidad de Chilán en ese momento, que uno de los problemas principales que se enfrentaba en Michoacán era que no existían reglas que regularan o que reconocieran siquiera la existencia de estos grupos de autodefensa, a diferencia de lo que ocurría en Guerrero, en donde el gobierno estatal había emitido una ley que le otorgaba ciertas facultades a lo que se denomina policía comunitaria. Y entonces en nuestras recomendaciones señalábamos que el gobierno mexicano debería ver a las autodefensas como una oportunidad siempre y cuando se cumplieran 3 requisitos básicos. Primero, que no portaran armas. Segundo, que se diera una legislación que reconociera los límites entre la autoridad estatal y las autodefensas. Y tercero, que se respetaran los derechos humanos.
Señalábamos en ese momento que cumplías estos tres requisitos, las autodefensas podían ser un aliado importante, porque de lo contrario, lo indicábamos en la última línea del informe, esto podía abrir un nuevo frente a la violencia que ya sufría México. Lamentablemente, lo que hemos observado en las semanas recientes en Michoacán indican que este pronóstico era más bien acertado. Pues ha surgido un nuevo frente muy complejo que ahora el gobierno debe atender con urgencia. Pero en el no portar armas, en el caso mexicano, en el caso michoacano, las autodefensas han dicho con mucha claridad que no están dispuestas a entregar las armas o a desarmarse hasta en tanto no se cumplan las condiciones que ellos a su vez establecen. Es decir, que se capture por lo pronto a 7 de los líderes templarios, que es el foco de atención que ellos han puesto, y que se restablezca el Estado de Derecho en Michoacán. Cualquier decisión de política pública en cualquier ámbito depende fundamentalmente del contexto. En materia de seguridad, el contexto es el 90% del éxito de la política. En mayo del 2013, cuando nosotros dijimos las milicias no pueden portar armas, la fuerza pública tiene que desarmarlos, era un momento en el que, si bien habían ocurrido algunos enfrentamientos ya entre, por ejemplo, caballeros templarios y estas autodefensas, no se habían desplegado con la gravedad y el sentido de urgencia que ocurre hoy en Michoacán. Entonces, lo que tenemos hoy es un contexto muy distinto al mayo de 2013. Eso ya estalló. Las autodefensas han tenido que salir a enfrentar a estos carteles y obviamente este cartel de los caballeros templarios ha perdido terreno frente a esta ofensiva y obviamente quiere recuperarlo y obviamente va a declarar objetivo militar a los líderes de las autodefensas que han contribuido a estos ataques a los carteles. Entonces, siendo el contexto radicalmente distinto, es muy difícil simplemente decirle a las autodefensas desármense mañana. Esto tiene que ser progresivo y creo que el pedido principal, que regrese el Estado de Derecho en Michoacán, implica no solamente que se desarmen las autodefensas, sino que haya una policía y una autoridad eficaz que responda por la seguridad de la población y en particular por la seguridad de quienes han puesto en riesgo su vida con estas acciones, según ellos dicen, contra este cartel. Conocemos muy bien, tanto en México como en muchos países de América Latina, cómo actúan estos carteles contra quienes afectan sus intereses. ¿Qué hacer? Ya no es momento de soluciones estructurales y sofisticadas. Es momento de un plan de urgencia que permita proteger la vida y la seguridad de los michoacanos y que pueda restablecer en un mediano plazo, esto no va a pasar mañana, una confianza que se ha perdido, la confianza entre el Estado y la comunidad. Entiendo perfectamente y creo que compartimos cualquiera esta apreciación de que debe haber un plan de urgencia. Bueno, después de la pausa te pregunto sobre tu valoración de estos elementos que están a la mesa, del tipo de plan de urgencia que hoy parece estar ocurriendo en Michoacán y qué tendría que suceder para que fuera razonablemente exitoso en un plazo razonablemente breve. Volvemos contigo. Ciurlitza, estamos hablando de plan de urgencia, le llamaste. Desde luego, lo que hoy está pasando en Michoacán tiene ese ingrediente a flor de piel. ¿Qué debe contener un plan de urgencia que pueda razonablemente bien resolver precisamente una situación que puede salirse todavía más de los controles mínimos del Estado? Carmen, nosotros en el informe en mayo dijimos que habían básicamente 3 aspectos a considerar, no solamente hablando de Michoacán, sino hablando de muchas zonas en México en donde la violencia se desborda. No, una primera es la contención de la violencia, es decir, no puede haber una escalada. Y eso significa que las fuerzas de seguridad, sean militares o policía federal, que intervengan, deben ser extremadamente prudentes en el uso de sus armas para evitar enfrentamientos entre, por ejemplo, autodefensas que no quieren desarmarse y las autoridades que quieren desarmarlas. Pero también una relación proactiva y cordial con la comunidad, no ser un ejército de ocupación, como ocurrió a partir del 2006 en otras zonas en México.
Entonces, en primer lugar, contener la violencia y no empeorar la enfermedad. En segundo lugar, fortalecer las instituciones, y eso es parte de la urgencia. El ejército no va a poder mantener esta situación en el largo plazo, la policía tampoco. Se requiere que las autoridades legal y constitucionalmente constituidas puedan asumir eficazmente sus funciones. Quizás en este momento el gobierno local, el gobierno estatal no puede hacerlo. Es necesaria y legítima la intervención del gobierno federal, es su obligación. Pero esa intervención debe conducir no a la perpetuación de una intervención central, porque eso no responde a la historia, a la cultura, a la institucionalidad mexicana, sino al fortalecimiento de la institucionalidad local, que es en último caso la que va a responder frente a la población. Dentro de esas instituciones tenemos que pensar en la justicia. ¿Cómo están funcionando los tribunales y los jueces en Michoacán? ¿Cuál es la tasa de impunidad frente a los crímenes que se cometen? Y el tercer tema es desarrollo e inversión social. Esto no puede venir solamente con leyes y con armas. Esto debe venir con prestaciones sociales. No es una coincidencia que en los dos estados en donde hay más autodefensas, Michoacán y Guerrero, estén en la parte más baja del desarrollo humano, en el puesto 25, Michoacán, y en el puesto 28 del PIB mexicano. Eso no es una coincidencia. Hay mucha mano de obra joven, pobre, disponible para los carteles y para otros grupos violentos. Si no se atiende con programas sociales y con inversión en empleo productivo, lo más importante, generar empleo productivo para los jóvenes, entonces las soluciones van a ser muy temporales. En definitiva, entonces, Carmen, se trata de contener la violencia en primer lugar, fortalecer las instituciones en segundo lugar y generar empleo y oportunidades para los jóvenes en tercer lugar.